Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy tocaremos un tema muy importante como es los puntos finos en los contratos internacionales. Además, se abordará un tema que ha sido sumamente controversial, la presunción de inocencia en materia tributaria. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión tenemos la compañía del maestro Eduardo Juárez. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con un tema muy importante que viene siendo la presunción del principio de presunción de inocencia, sobre todo y enfocado principalmente en materia tributaria. Y maestro, pues comenzaremos con la primera pregunta: ¿qué es ese principio? ¿Cómo lo podemos visualizar? Antes que nada, Adrián, pues muchas gracias por haberme invitado. Un honor estar aquí contigo. Y bueno, respondiendo a esta primera pregunta, tenemos que el principio de presunción de inocencia es un principio que rige propiamente, o que se ha entendido que rige en el ámbito penal. Este principio propiamente lo tenemos consagrado en nuestra Constitución y lo tenemos consagrado en diversos instrumentos internacionales. El principio de presunción de inocencia, previo a la reforma de 2008 en materia penal, no estaba consagrado en la Constitución de manera expresa. Sin embargo, a partir de una interpretación sistemática que hizo la Corte de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la propia Constitución, entendió que este principio de presunción de inocencia se encontraba contenido en la Constitución, si bien no de manera expresa, sí estaba implícitamente. A partir de la reforma en materia penal, a lo que se refiere todo el sistema de justicia en materia penal de 2008, junio de 2008, ya se consagra expresamente este principio de presunción de inocencia en el artículo 20 constitucional. ¿Por qué ha causado ese revuelo ya recientemente? Estamos hablando pues 2008, que es esta reforma que ya estamos a un par de meses, si no es un mes, de que ya empiecen los juicios orales, ya después de este vacatio de 8 años. ¿Es correcto? ¿Por qué tomó tanto revuelo? ¿Qué pasó para decir ya tomó más firmeza este principio que estaba vagamente, como usted lo menciona, ahí contemplado en nuestra Constitución? Mira, yo considero que son diversos factores, ¿no? El primero de ellos es, por supuesto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que permite en ese trance o en esa vacatio legis, donde si bien se reconoce por parte de la Corte que esté implícitamente este principio, y a su vez con motivo de la reforma ya se encuentra consagrado expresamente, pero que no ha tomado vigencia para aquellos lugares donde no ha entrado el sistema de justicia penal nuevo, ha tomado revuelo en función de que permite la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos invocar los instrumentos internacionales para efectos de plantear un argumento. Y por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, numeral 2, consagra expresamente este principio de presunción de inocencia. Si volteamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también está consagrado el principio de presunción de inocencia, y así en otros instrumentos adicionales. Eso permite que a partir del alcance que se le ha dado en cada uno de estos instrumentos internacionales se permita construir este parámetro de control de regularidad constitucional para efectos de la aplicación en algún litigio, ¿no? Entonces eso yo lo podría señalar como un factor. Y el otro factor es que pues simplemente los recientes pronunciamientos por parte de la Corte, no obstante haber reconocido que el principio de presunción de inocencia opera en el derecho administrativo sancionador,
por lo que refiere a la materia tributaria, le niega toda participación para efectos de hacer un planteamiento de defensa bajo el principio de la presunción de inocencia. Y haciendo una separación para ser para ser más precisos, ¿qué es el derecho administrativo sancionador? Para poder entender por qué ahí sí lo toma el Poder Judicial y sobre todo ya distinguirlo para empezar a hablar en materia tributaria. Sí, claro. Yo creo que me iría un paso atrás. Propiamente, si hablamos del ámbito penal, son aquellas conductas antijurídicas en donde el propio legislador, por su naturaleza grave, considera que ameritan una pena corporal. Y esto no es más que la manifestación de la potestad punitiva de la cual goza el Estado. Sin embargo, dejando de lado lo que es el tema penal, pues también existen otros ilícitos, otras conductas antijurídicas que, si bien no ameritan una pena corporal, sí ameritan ser sancionadas por parte del Estado. Y ahí es donde entra el derecho administrativo sancionador. Derecho administrativo sancionador puede ser muy amplio. ¿Por qué razón? Porque podemos hablar desde la imposición de sanciones a servidores públicos por la comisión de infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo. Podemos hablar de un procedimiento instaurado conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a lo mejor por un tema ambiental, seguido por la propia Profepa. Si hablamos de protección al consumidor, pues seguido por la Procuraduría de la Federal del Consumidor. Entonces podemos advertir una multiplicidad de procedimientos que tienen esta naturaleza de sancionador. Entonces aquí entonces vamos a distinguir, si dimos ese paso atrás hacia el lado penal y a la parte del derecho administrativo sancionador, pues encontramos dos esferas de represión que tiene el Estado para el cumplimiento de la norma. Una más repudiada, que bueno, está dentro de la potestad, como usted bien lo menciona, del legislador, pero en cambio tenemos otras conductas que hay que regular para evitarlas. Por supuesto. Así podemos decir ese engranaje, podemos concluirlo así. Es correcto. Y hacemos distinciones entre lo que es, como lo comentas, el alcance que pueden tener ciertas conductas en relación con la afectación que sufre la sociedad, y otras que, si bien no tienen ese alcance de tal repudio, como lo comentas, pues sí ameritan ser sancionadas por distintos motivos, ¿no? Ok, entonces ahora, si yo entiendo que dentro de las ramas del derecho, la que se denomina derecho administrativo, se desprende el derecho fiscal. Es correcto. ¿Cuál es la razón por la cual ya empieza el juzgador a cambiar esa postura de que sí hay presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador, pero en su rama, que es un derivado, que es el fiscal, ¿por qué ya no? Pues esa es la pregunta a resolver, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, desde 2004, por virtud de una resolución del Pleno, se acepta que los principios del derecho penal le resultan aplicables al derecho administrativo sancionador. Obviamente con sus matices y modulaciones, y ahorita me refiero a estos matices y modulaciones. Posteriormente, en 2014, al referirse a el tema de la presunción de inocencia ya como un principio concreto aplicable al derecho penal, el mismo Pleno viene a resolver que sí resulta aplicable al derecho administrativo sancionador. Pero aquí, como lo comentas, la pregunta es, ¿por qué, si bien el derecho tributario, forma parte del derecho administrativo, por cuál es la razón o el motivo por el cual no le aplica este principio de presunción de inocencia, que ha sido reconocido aplicable a toda esta rama del derecho administrativo sancionador? Considero yo que la respuesta a esto se da en función de una configuración del propio procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque en el procedimiento administrativo sancionador, según entendimiento de la Corte, es aquel que está encaminado a enfrentar una conducta ilícita, antijurídica, y por consecuencia su objetivo principal es sancionarla. A distinción del procedimiento tributario, donde su principal propósito es verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias. Y más, digamos, de manera primordial, verificar
si el contribuyente está pagando sus contribuciones de conformidad con lo que disponen las disposiciones tributarias. Bien, maestro, perdón que lo interrumpa, tenemos que seguir con este tema, pero tenemos que hacer un pequeño espacio. No se despegue, que continuamos. Su revista Consejero Empresarial se une a una noble causa, la cual dará inicio en los meses de mayo y junio. Todas las suscripciones que sean recaudadas hacia esta revista se donarán en su totalidad a la Fundación Mark Optic. Esta fundación se dedica al desarrollo de prótesis robóticas. De hecho, fueron las primeras prótesis robóticas donadas en México. Tienen otros proyectos los cuales ayudarán a la gente con glaucoma. Otro proyecto, el cual es colchones antiescaras para la gente postrada. Recuerde suscribirse durante estos meses de mayo y junio. Ayúdenos en esta noble causa y aparte recibirá el contenido de su revista Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.